Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez imaginaron ver a la mismísima marquesa de Griñón nerviosa, titubeando y hasta siendo corregida en su propia cocina por uno de los hombres más deseados del planeta? Pues prepárense, porque lo que acaba de suceder entre Tamara Falcó y el espectacular actor turco Can Yaman no tiene desperdicio, y aquí les traigo cada detalle jugoso, cada mirada y, por supuesto, ese momento incómodo que ha dejado a las redes sociales ardiendo. Resulta que nuestro querido Can ha aterrizado en España para promocionar su nueva superproducción, El Turco, disponible en Movistar Plus, y Tamara, ejerciendo de anfitriona perfecta, decidió recibirlo con un festín de tapas españolas, pero lo que ella pensaba que sería una velada gastronómica idílica se convirtió en un examen de MasterChef, donde el juez más implacable fue el propio galán turco. Todo comenzó con una entrada triunfal, pero con el pie izquierdo. Tamara, visiblemente emocionada y confesando ser la envidia de media España por tener a El Turco frente a ella, intentó pronunciar su nombre. ¡Ay, Tamara! El primer error fue llamarlo An. Can, con esa honestidad brutal que lo caracteriza y una sonrisa de medio lado que derrite glaciares, no tardó ni un segundo en corregirla. Ya lo has dicho mal. ¡Bum! Imaginen la tensión en el aire. El actor explicó que en su idioma no existe ese sonido gutural de la J española, y aunque Tamara intentó defenderse mencionando acentos locales, quedó claro quién mandaba en la conversación. Pero como dicen, las penas con pan son menos, o en este caso, con jamón ibérico. Can confesó tener un hambre de 1000 demonios y se lanzó directo al pata negra. Aquí vimos al Can más purista y respetuoso con nuestra cultura. Nada de cuchillos y tenedores, el jamón se come con la mano. Fue un momento casi ceremonial, donde ambos coincidieron en que quitarle la grasa al jamón es poco menos que un pecado capital. La química parecía mejorar, las risas fluían y el actor demostraba ser un verdadero conocedor del buen comer, hasta que llegó el momento de la verdad con los boquerones. Si creían que Can Yaman iba a ser el típico invitado que sonríe y dice que todo está rico por educación, se equivocan. Tamara le ofreció boquerones en vinagre, y la cara del actor al probarlos fue un poema. Sin rodeos, soltó un «no es para mi paladar», dejando a nuestra marquesa compuesta y con el plato en la mano. Rechazó los boquerones de Tamara. Pero no se preocupen, porque entre bocado y bocado, soltó exclusivas sobre su serie que nos dejaron con la boca abierta. Nos contó que su personaje, Balaban, lleva un tatuaje en el pecho que representa una garra y simboliza a sus 5 hermanos. Una historia de traición y dolor basada en hechos reales ocurridos en Moena, Italia. Es fascinante cómo describió la leyenda de un soldado otomano, que, huyendo tras ser considerado traidor, encuentra el amor en una mujer italiana, Gloria, a la que llamaban bruja. Can se emocionó contando cómo en ese pueblo italiano, aún hoy dicen ser turcos. La pasión con la que habla de su trabajo es, sin duda, su rasgo más atractivo. Y hablando de atractivo, llegamos al tema de la tortilla de patatas. Aquí se abrió el debate nacional, muy cuajada o poco hecha. Para alivio de Tamara, Can es del team, poco hecha, jugosa. Mientras devoraba la tortilla, que según Tamara llevaba unos 8 huevos, el actor reveló el secreto de ese físico escultural que luce en la serie. Prepárense para sentirse culpables por saltarse el gimnasio. Su rutina matutina incluye un desayuno potente y entre 2,5 horas y 3 horas de entrenamiento diario. Sí, han oído bien. 3 horas. Nos confesó que para encarnar a El Turco, tuvo que convertirse en una bestia de más de 100 kilos de puro músculo, un guerrero imponente. Tamara, con esa picardía inocente, no pudo evitar comentar lo mucho que eso debió ayudarle en las escenas a caballo, y claro, con el torso descubierto, un detalle que no pasó desapercibido para nadie en el set. Pero la sorpresa mayúscula de la entrevista no fue sobre sus músculos ni su dieta, sino sobre su pasado. Cuando Tamara le preguntó cuánto tiempo llevaba actuando, Can soltó la bomba. Antes de ser la estrella mundial que es hoy, era abogado. La cara de Tamara fue la de todos nosotros,
Incredulidad total. No solo guapo, sino listo, le dijo ella, resumiendo el pensamiento colectivo. Es increíble pensar que este hombre que vemos blandiendo espadas y conquistando corazones podría haber estado en un tribunal defendiendo casos. Sin embargo, la tregua duró poco. Tamara, orgullosa ganadora de MasterChef Celebrity, le sirvió sus famosas croquetas esperando el aplauso final. ¿Y qué hizo Can? La criticó de nuevo. Demasiada bechamel, sentenció. Un golpe directo al ego culinario de la Falcó. Ella intentó justificarse con sus estudios de cocina francesa, pero Can fue implacable. Le encantó la tortilla, el jamón, pero la croqueta no pasó el filtro. Al final, entre risas y zascas gastronómicos, la entrevista terminó con un Can Yaman, hinchado de tanto comer, confesando que no podía más, y una Tamara victoriosa por haber logrado saciar el hambre de la bestia, aunque sus croquetas no triunfaran. Una charla llena de naturalidad, donde vimos a un Can Yaman auténtico, sin filtros, exigente y apasionado, y a una Tamara que a pesar de los tropiezos, logró sacarle los secretos mejor guardados del turco. Si quieren ver a este guerrero en acción y entender por qué ha causado tanto revuelo, ya saben que la serie está disponible, pero les aseguro que este encuentro culinario ha sido un capítulo aparte digno de recordar. Y claro, no podemos pasar por alto un detalle que quizás, entre tanta comida y confesiones, haya pasado desapercibido para algunos, pero no para este canal. ¿Notaron la química explosiva cuando hablaron de la escena del baño en la serie? Sí, esa mirada pícara de Tamara no fue solo actuación. Se notaba que la marquesa estaba genuinamente impresionada con la transformación física de Can. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no lo estaría? Él mismo admitió que mantener esos 102 kilos fue un desafío titánico, una disciplina espartana que demuestra que detrás de esa cara bonita hay un profesional comprometido hasta la médula. Pero lo que realmente me ha ganado el corazón no son sus músculos, ni siquiera su faceta de abogado intelectual, sino su humildad al hablar de Moena. Verán, cuando un actor de su calibre te cuenta con tanto brillo en los ojos que una pequeña aldea italiana se siente turca por una leyenda de hace siglos, te das cuenta de que el turco no es solo un proyecto más para él, es un homenaje, es pasión pura. Esa conexión emocional es lo que traspasa la pantalla y lo que seguramente hará que la serie sea un éxito rotundo en Movistar Plus y... Así que amigos, si pensaban que esto era solo una entrevista promocional más, olvídenlo. Esto ha sido un duelo de titanes. La aristocracia española contra la fuerza otomana, unidos por la gastronomía y un respeto mutuo que, pese a los zascas culinarios, terminó en risas y admiración. Tamara quizás perdió la batalla de las croquetas, pero nos regaló a un Can Yaman más humano, cercano y, por qué no decirlo, con un apetito voraz que lo hace aún más irresistible. Bravo por ambos.